Televidente, un felice noche e benvenuti nel nostro programma Bonoci Corsao. Voi Santa Mira, voi anche stata punta che hermanda si vestia assim daqui, non ta costumbre che voi Santa Mirami vesti di una maniera sport assim daqui, pero ese din de ver que ave nos programa da un tique mais informal. Nos programa da Subicaya e nós vai visitar Sambil. De com passou para já Sambil a 30 de uma temporada de promoção, de tour su evento. Nós temos uma celebração grande de Dia de Bandeira, nós temos uma celebração grande de CU, nós temos uma celebração grande, se nós vai back no tempo, passou que passa. Nós temos diferentes atividades e entrevistas programadas na Sambil, qual para motivo não fora de nosso alcance, não me será posponer. Tanto a resultar que todos nós temos oportunidade, nós brindar de nosso amigo Jonathan Cohen, com quem nós conversar ampliamente na Sambil e nós assim uma retrospectiva, para mim é uma palavra em espanhol, de presente, pero nossa papel de passado e futuro também de Sambil. Obviamente, a coisa mais importante está presente. Nós está viva Sambil todo dia, nós assim de Sambil um lugar ideal para nós vai compartir. De maneira, nossa papi com Jonathan Sambil vira um meeting point de nossa comunidade, que ainda tem agora que nós está planeando um encontro casual com alguma pessoa, já seja para papi de negócio, para papi com família, para topar um amigo. Ora que nós vai pensar, você promete coisas que está vindo em nossa cabeça. Vamos topar na Sambil. Digo, Sambil tem mil e uma opções para nós topar e para nós compartir. Pero nossa papi também de experiência para a família Cohen, de chegar a Corsau, pensar em Corsau, invertir na Corsau e hoje viaja de maneira nada vice importante, não está logra, importante não está chega, importante está mantener. E esse está o que nós está celebrar hoje, depois de já par de anos, ainda Sambil está seguindo com o mesmo entusiasmo e com a mesma iniciativa para a criatividade de coisas interessantes e de coisas agradáveis. Se me tenho visa, está em abertura de diferentes negócios no último tempo. Negócio novo, negócio inovativo, que me quer fazer uma apelação para este ano que nós visitamos Sambil no último dia. Dar uma volta em Sambil e disfrutar não somente de sua área comum, que ainda nós temos sempre eventos na serviço de nossa comunidade, na serviço de instituição de nossa comunidade, pero também eventos para diversão, live music, concerto. Pouco dia tem trompete challenge, qual estava realmente éxito total. E assim aqui, mil e coisas que está de Sambil, lugar de comunidade. Então pensei, nós vamos conversar diretamente fora de Sambil com nosso amigo Jonathan Cohen. Jonathan também conta-nos tique de lo que é sua experiência de dia de hoje e de compromisso que a família Cohen a adquirir. Ora, quando a começar, foi momento de começar a limpar terreno, quizás te hace tique mais promete, dia com a corta cinta de Sambil. A experiência estava grato, segundo Jonathan, pero que tu vai é reto nada mais importante para seguir trabalhar para Sambil e para a comunidade de Corsau. Lá que nós vamos Sambil um rato. Hoy trove en un programa distinto, en un programa otro, en un programa de una atmósfera más relajada, era nuestro visa. No está directamente por de Sambil y después de bastante tiempo nos estaba tocando nuestro amigo Jonathan Cohen, nos ya trove el director de Sambil, Jonathan. Nos ha conversado en diferentes
ocasión con nuestro amigo Luis Moreno, gerente general, vamos a conversar con Arcángela, pero aveno sin Jonathan mes para nos papiotiki di ture avance, di ture proyecto, di un cosa importante. Nos no que va a enfatizar mucho riba consecuencias menos bon, consecuencias negativas, pero está importante sí para el futuro después de pandemia. Y Sambil seguro estaba onde el lugar donde su magnitud é un eslajo grande durante la temporada de lockdown, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada surpasé y estamos aquí gozando de una afluencia más grande de gente de Sambil. Jonathan, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa Boa Noite Corsao. Y como decíamos anteriormente, no queremos lamentos, no queremos lamentarnos de lo que pasó, pero sí es importante que nuestros televidentes tengan una visión de lo que es la situación actual de Sambil, cómo ha repercutido esa gran afluencia turística que tenemos en la isla para Sambil y para todos los locales que acá se encuentran. Cuéntanos un poquito, después de haber celebrado ese nuevo aniversario no hace mucho tiempo atrás que estuvimos acá, cuéntanos un poquito de cómo está Sambil hoy día. Sí, mira, Germán, primero agradecerte por la invitación, como siempre, me encanta saludarlos a todos, Curazao. Quería contarte un poquito que desde mi llegada, llegué hace unos días a Curazao y he estado comentándole a las personas que me preguntan y con las personas con las que converso, incluso con el equipo internamente, que cada vez que vengo estoy gratamente sorprendido esta vez estoy bastante sorprendido positivamente en cómo estoy viendo la isla. Ayer estuve en Punta Bites en la noche, tremendo, me encantó. Tremendo. La verdad es que había un grupo que bailaba, había música, los lugares de comida estaban llenos. Sí. Terminé comiendo en el Gran Café Gobernador. Ajá, Gobernador, sí. Sí, divino. Y te digo, la verdad es que estamos muchísimo mejor de lo que yo me esperaba o yo me imaginaba post-COVID, tanto como isla como aquí en Sambil. Ya. Sí. Bueno, no cabe duda que las crisis nos hacen quizá reaccionar, nos hacen ser más creativos, nos hacen sacar del baúl las cosas que quizás no estábamos utilizando y traerlas de nuevo a la palestra. Y yo creo que todos en la isla de alguna manera hemos sabido solventar esta temporada. Ahora, en cuanto a futuro, Jonathan, ¿cómo podemos ver Sambil? Hemos visto, yo sé que muchos de nuestros televidentes ya conocían todas las modificaciones que ha tenido la feria. Esto ha abierto paso a eventos nuevos en esta área de la feria, pero cuéntanos un poquito la visión que se plantea Sambil. Sí, te cuento, Germán, a futuro, primero te voy a hablar un poco de lo que estamos viendo en la isla a futuro, este cambio en favor del turismo, y no digo que antes no lo hacíamos, pero desde que yo llegué a Curazao en el 2012, 2013, que veía el potencial, o que vimos el potencial que tiene la isla con las playas, con el aeropuerto, con la zona de cruceros, poder ver cómo durante todos estos años, ya ahorita empiezo a sentir y a palpar más firmemente cómo se está capitalizando el turismo en la isla y cómo nosotros también aquí en Sambil estamos capitalizando de ese turismo que está cada vez más consolidándose más, y incluso la forma positiva en la que desde que uno llega ya yo he visto cambios. Ahorita cuando llegué en un vuelo de Miami, le estaba comentando también al equipo casualmente esta mañana que la forma como nos atendieron en inmigración, como yo vi que atendían al vuelo, porque yo me quedo como de observador, ¿no? Yo quiero ver qué pasa, cómo funciona el tema de los turistas que están llegando desde Miami, y fue muy rápido, muy ágil, con buena atención. Preguntaban residentes, no residentes, europeos, y iban dirigiendo a la gente, y todo el que llegaba para la zona de inmigración pasaba rápido, ¿no? Y yo digo, oye, eso es lo que yo tanto siempre decía, de que desde la entrada se tiene que sentir la experiencia, porque nosotros siempre aplicamos en Sambil y también creemos que en Curazao es la manera ideal de que no es solamente que venga, sino que regrese. Correcto, y que se vayan con la misma buena impresión
con la que llegaron. Claro, o mejor. Entonces, ¿qué mejor publicidad para Curazao, para el turismo de Curazao y para ese futuro que tú me estás preguntando, que el boca a boca? Que la gente regrese a su país a contarle a sus amigos, a su jefe, en el trabajo, en todos los lugares donde llego. Oye, fui a Curazao y tuve una experiencia agradable en este sentido, voy a regresar, te recomiendo que vayas. Y ese boca a boca es lo más, lo ponen en sus redes sociales, sobre sus viajes. Y yo creo que ese positivismo se va regando en el mundo entero, y ese es el camino que tiene Curazao y que tiene Sambil también, porque nosotros, te digo, Germán, con mucha humildad, de muy humble te lo digo, nosotros ya durante todos estos años, como dicen que los hechos valen más que 1000 palabras. Nosotros, los que viven en Curazao utilizan el centro comercial, que eso era parte de la razón por la que nosotros hicimos el centro comercial y tenemos el Tenant Mix. Queremos que las personas encuentren aquí comodidad, un ambiente climatizado, un Tenant Mix donde consigues de todo para todo el mundo, y lo estamos logrando porque las personas están viniendo para el mall. Ahora, nosotros, igual que Curazao, queremos que vengan más turistas. Y en la medida que vengan más turistas, más personas van a llegar al centro comercial, lo cual eso suma. Entonces nosotros sumamos en la medida que Curazao mejora. Obviamente Sambil también va en esa misma línea. Y como para contestarte cómo veo ese futuro de Sambil, y después poder contarte un poquito lo que estamos haciendo aquí en la feria y todo, lo que yo pienso es que Sambil tiene una evolución natural que va con la economía, pero también tiene una evolución natural propia. Ya en este momento tenemos el Carrefour, tenemos cines, tenemos tiendas, bancos, tenemos para que la gente venga a comer, entretenerse, tenemos parques de trampolines, parques para niños, bowling. Entonces nosotros estamos súper contentos con el Tenant Mix, y nuestra invitación es a todas las personas locales y sobre todo de aquí que tienen ya negocios en Curazao, que quieran montar un negocio en Curazao, sea de que son comerciantes que venden algún tipo de mercancía o algún producto, o venden algún servicio, o incluso, sobre todo, la gente que está en la industria de hospitality y de la comida. Nosotros los invitamos a que se acerquen a Sambil. Nosotros todavía tenemos espacios disponibles que se los reservamos específicamente para los conceptos locales, y puedan ver el potencial del negocio de ellos, porque nosotros tenemos una filosofía de ganar, ganar, y nuestro trabajo es hacer que a esa persona que monta el negocio en Sambil le vaya bien, para que a nosotros nos siga yendo bien. Entonces el futuro de Sambil va alineado en la medida que la gente local incorpore sus negocios, sus conceptos, sus tiendas, sus ideas dentro de Sambil. Una persona que tiene un negocio, tiene un negocio ya establecido y quisiera abrir, como decimos acá en Papiamento, una filial, o simplemente una persona que tiene una idea nueva, ¿cuál es el paso a paso que debe seguir para establecerse en el Sambil? Bueno, el primer paso es dejarnos saber que está buscando abrir un negocio o una idea en Sambil, decirnos el concepto, bien sea en persona o a través de un email. Si ya tiene otro negocio donde nos pueda hacer una referencia de fotos o una referencia que nosotros podamos visitar y conocerlo, mucho mejor. Si no, no pasa nada. Aquí nosotros evaluamos la idea, evaluamos el concepto y les damos los pasos a seguir. La verdad es que son pasos a seguir muy sencillos, necesarios, porque nosotros también queremos que todo lo que se abra en Sambil sea bueno en función al público que lo visita. Pero generalmente nosotros como equipo ayudamos a la persona a que se haga lo mejor posible. Entonces, pero es muy sencillo, literalmente la persona nos contacta, el equipo le recibe la idea y a partir de ahí nosotros hacemos un one-on-one con la persona y la canalizamos hasta que abre. Ok. En el caso de la feria, ustedes han hecho una modernización o una actualización del concepto de la feria, que yo pienso que ha afianzado más esa relación del curazoleño, que para cualquier persona en la isla
el Sambil es un punto de referencia y es un meeting point, ¿no? Correcto. ¿Dónde nos vemos? Bueno, mientras tú piensas, ya cualquiera, el Sambil, porque hay para todos los gustos, para todas las edades, el que tiene niños, el que no tiene niños. Sin embargo, esta área se ha hecho como un poco más amigable, quizá la palabra, no quiero afectar la versión del pasado, pero pienso que es como más, se adapta a los niños, como decía, se adapta a los eventos, no es solamente venir a comer. Correcto. Cuéntame un poquito. Sí, interesante como lo dices. Nosotros lo llamamos ahorita el Food Hall de Sambil. Okay. Le hicimos unos improvements, le hicimos unos upgrades, hicimos unos puentes de madera, hicimos unas estaciones en las esquinas para que la gente se sienta un poco más como cozy. También para las personas que les gusta la apertura, el techo, bueno, la forma como hicimos este food hall es amplio para que te sientas también de que estás indoor, protegido de la lluvia, protegido del calor, protegido del sol, pero a la vez te sientas la comodidad de sentirte como si estuvieras outdoor, al aire libre. Pusimos un parque también de niños para que las personas puedan poner a los niños pequeños en el medio de la feria en el parque mientras se piden algo de comer. Buscamos que tenga diversidad, pizza, comida árabe, comida local, comida caribeña, que haya de todo un poco. Y nosotros ahorita viene algo muy interesante, vienen unas maquinitas de gaming nuevas, de última tecnología, también se van a incorporar aquí en la feria, y junto a las pantallas que ya tenemos desde el inicio, que vamos a pasar, por ejemplo, todo el mundial, lo vas a poder venir a ver aquí a la feria del Sambil. Además el ambiente es súper grato. Claro, entonces nosotros lo que estamos buscando, le acomodamos también, lo llenamos de verde, no sé si observaste desde que llegaste la cantidad de naturaleza que le incorporamos, y vienen más improvements, vienen más ideas. Nosotros las vamos ejecutando en la medida que también escuchamos al público lo que nos pide, y de esa manera hacemos como una manera comunicacional. El público nos pide más intimidad, entonces creamos esos espacios. El público nos pide más naturaleza, creamos los espacios de naturaleza, y así nuestra experiencia junto con lo que nos pide el público lo vamos todo como consolidando, y eso es lo que creamos. Lo que queremos es que vengan a disfrutar, a que estés cómodo, a que pases un momento agradable, que puedas venir con amigos, que puedas venir en familia, en pareja, solo, y esa es la idea. Ya. Sambil, desde que llegó a Curazao, se trazó, y eso lo digo con propiedad porque me consta, porque hemos estado al lado de Sambil desde el día antes de que se establecieran acá, podemos decir, y siempre había como una meta de no solamente la parte comercial, pero esa convivencia con la comunidad. Eso ha hecho que los eventos, siempre el stage que tiene eventos solidarios, eventos de salud, eventos. Yo quiero que vamos a hacer una pausa, con tu permiso, Jonathan, para nuestros anunciantes, y cuando regresemos vamos a hablar un poquito de eso, porque yo creo que Sambil y la comunidad siempre se han mantenido muy unidos, muy en contacto. Vamos a cumplir con algunos anuncios y ya regresamos. Vamos a aceitar nossa entrevista con Jonathan Cohen, director general de Sambil, pero la nos cumplió un rato con algún anuncio de nuestro patrocinante y allí nos a continuar con más. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até o setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você transita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que ta kumini abo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbre y tradicionan. Agencia Funeraria El Señorial ta ponen a vos disposición de manera más safe y confortable para despedir vos difunto de en compañía de vos hernan querí, amigo nan y conocido.
Nos drive-thru te permite un visita oportuno para condoler e famiglia, guardando distancia social de acuerdo con la norma di Covid-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Bo Mr. Prek y bo que evita disalikas? No preocupa. Lap de Met tiene solución pabo. Tra un cita a mes. WhatsApp Lap de Met na 670-5221. Llámanos na 736-1030 of e-mail-nos na info@lapdemet.org y nos tabing pregbo tina bokas. Si bo no por llega cerca Lap de Met te llega cerca bo. Bueno, nós estamos back com mais de nosso programa Boa Noite Corsau. Nós está diretamente for de Sambila, da pensei você anda mirando um tiki sport. Lo tá great um tiki passar ali for de Dashi Kubachi para nós tá um tiki mais confortável, independentemente que para nós está um honor de vestir elegante para você não. Nós está aí mais comentário ribacaia sempre de maneira, mas é coisa mais preta. Mas enviar pareja com tanta bicha com tanta pusta se me tá repetir Dashi. E senhora com maneira, pouco dia passar magana me casar uma aposta para nossa aposta, com maneira não se repetir dashi. Me digo, em verdade, me não se repetir dashi, pero também não olvidar que tem programa que nós está gravando com antelação, para motivo que o invitado tem que vai viajar outro semana, então nós está gravando adelantar, então por coincidir que uma gravação viu, tá passa arriba 1 de março, então ya razón, mira tengo otro live, mira tengo otro que man, pero no está así nos best, pero awe como se dispensa no son tiki sport vestir y aceita algo que nos también ta goza de hacer un programa un tiki más confortable. Bueno, no olvidar que la Agencia Funeraria El Señorial, una organización que ha dado un servicio a nuestra comunidad para el tiempo de una manera especial. Ayer nuestra señora Crisma Enríquez Ramírez, quien de hacer selectar entre un grupo de damas más prestigioso arriba terreno de servicio funerario ronda mundo, entre 40 personas, que nos están allá Corsau Adén, aceitem hopi de visa. Entonces, nos va bien para señora Crisma, ella expliqué con detalle ayer en el programa y ahora nos está ratificada nos palabras de felicitación y el compromiso de Agencia Funeraria El Señorial de seguir una Corsau un servicio profesional y con respeto, que es algo sumamente importante. La nombre también del Lab de Med, Laboratorio de Médicos, este orgullo ahora con nosotros en el grupo de sponsors de nuestro programa, una empresa manera Lab de Med, que aduna una demostración de compromiso con nuestra comunidad, no solamente durante la temporada de pandemia, pero en cada día que Lab de Med está así un esfuerzo para así 13 para adelante, temas buki no salud, el programa de manera aquí que está un estímulo para vos cada día trabaja a base de vuestra salud y nos tour su salud y también de manera con crea un espacio para dar un servicio más práctico y eficiente de 13, un laboratorio de dentro porta de casa. Tapesem de visavo, ahora que vos vais un laboratorio, pues vais cuaco boque. A menos
a menos que el doctor te avisaba, vos tenés que ir explícitamente en tal laboratorio, si el doctor te avisaba, vos tenés que hacer lo que el doctor te avisa. Pero no tan importante cuál papel vos te hañas, si que el doctor de casa o si que el especialista, y vos tenés cuál logo que está, vos podés ir a cualquier laboratorio que vos te quieras. Y también nos ha recomendado el servicio de LabDemet. No es importante si el papel que botáis, sé que el doctor tiene un otro logo. Tu laboratorio está parte y formular ahí baixi blanco dentro el doctor. Pero si vos vais a LabDemet, vos tienes ventaja de un servicio sumamente dinámico y palabra confiabilidad por delante, que está algo de gran importancia. LabDemet, laboratorio de médicos. Y a nombre también de Bombini Supermarket, un lugar que nos trabaja todo el día con el compromiso de un pueblo de Corsao, lo que el pueblo tiene que ser. Tapesei nos pone que cada uno de nos requieren tu producto en el mismo precio, pero con el compromiso de frescura y calidad. Que siempre nos acusamos. Nos tiene un departamento de fruta y verdura fresco, que nos está llena cada hora, cada rato, bastante mira, con nos está poniendo cosas frescas en cada uno de nos requinan y nos departamento de carne y no papia mes. De su de pescado siempre está lleno de pescado fresco turora, vacina de nabo, no solamente producto de calidad, pero el mejor servicio también nos está invitado para visitarnos panadería grande, sea bota de nuestro departamento, camina nos tiene pan fresco turora, pero si vos querés bota cruza calle, van a ir panadería de Bombini y bota e variedad grande de pan tur día, para sobra nos te para donavo un servicio de casa para sobra Bombini da boca. Pues están papeando de cosas positivas y papeando de servicio. No es una organización, una cosa que siempre saduna nos comunidad un servicio extraordinario. Tu vai bien de horario, de programa, de tormenta, de Kiko, no está poniendo un excusa, está simplemente programación a cambia, para motivo que nos tiene semana pasada transmisión de liga de béisbol, que afortunadamente nos muchanan a resultar campeón y subcampeón, nos llama Bombini, na equipo de liga intermedio de Corsao, Masha Great, y nos hace nos espacio para así na bosan por aña e ganan te den bocas, pero ese ya pone que usted nos va a transmitir un segmento de un evento cultural, nos da una cobertura como es placer, que está Haring Party de Haring Party, para mí se le un tiki más mío pronunciar, de Curaçao Lions Club y Fundación Duna Muchumán. Recientemente nos tiene presidente de Fundación Duna Muchumán Secanos para nos papia de party con evento aquí lo queda en cada otro y nos visita un rato fiesta allá en la sede de Curaçao Lions Club na Klein Quartier, caminda e ambiente tabata di quita sombre. La ganas ir un vista arriba fiesta bonita aquí. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares her dreams, I hope that someday I share her home. I found a woman. Bienvenido.
Bem, nós continuamos com mais, nós vamos passar diretamente para Sambil, para nós continuar nossa conversação interessante com nosso amigo Jonathan Cohen. Nós reaccionamos com mais de nosso programa já diretamente for de Sambil, nós for de food court de Sambil, for de la feria, mas nós dizemos em espanhol e nós conversando com seu diretor, o senhor Jonathan Cohen. Nós le haga una pregunta de aire en el segmento anterior, que da nossa papia, de lo que Sambil anifica para la comunidad de Corsau. Por el momento que Sambil establece en Corsau, surge un trabajo conjuntamente con asociaciones de deporte, fundaciones, etc. Y quizás ese ya da a Sambil un valor agregado de nuestra comunidad, aparte de valor comercial, de valor como inversionista, de valor como casca, minda hopi gente a desarrollar el negocio, pero también el provecho que nuestra comunidad saca de un lugar que minda nos hace uso de para diferentes actividades. Jonathan, esa pregunta que habíamos dejado en el aire, esa relación con las instituciones, con la lucha contra el cáncer, la parte de los niños, la parte educacional, ¿cómo están manejando ese concepto hoy en día? Muy buena pregunta y me encanta hablar de eso. Nosotros como Sambil siempre buscamos también la parte social, obviamente, y comunidad y comunitaria en general. Tratamos siempre de estar pendiente y que todo lo que sucede alrededor de Sambil sea potenciarlo de alguna manera. Y como tú mismo lo comentaste, tenemos un calendario de eventos y en ese calendario de eventos muchas de las actividades que se hacen en Sambil están alineadas con el tema comunitario. Son actividades todas o casi todas gratuitas que pueden venir y disfrutar sin ningún costo. Por ejemplo, hace apenas 2 días hubo un Trumpet Challenge y estuvieron aquí tocando las trompetas. Entonces, mi invitación a los que nos están escuchando es, si tú eres parte de un grupo musical, de alguna escuela, si tú eres parte de alguna fundación o de una escuela per se o de una orquesta, o tú quieres hacer un performance en Sambil, o tienes alguna idea de algún challenge, o tienes cualquier necesidad de nuestros espacios y vas a realizar un evento comunitario, un evento que va a servir de manera positiva a los visitantes y a la comunidad, nosotros tenemos el equipo de mercadeo, de marketing dedicado a atender y a canalizar y a ejecutar todo este tipo de actividades. Entonces, mi invitación es a que por favor vengan, acérquense, que a nosotros nos encanta. Y si la idea es positiva y es comunitaria, lo más probable es que la puedan ejecutar. Jonathan, hay algo que me llama la atención, es que Sambil en los últimos tiempos también ha comenzado a utilizar un poco más los espacios exteriores, conciertos, eventos, recientemente un concierto muy bien asistido acá. Cuéntanos de eso. Mira, la parte exterior también está de alguna manera disponible para cualquier idea, para temas ya que tengan que ser de outdoors. Nosotros la mayoría de las veces, como te imaginarás, las competencias de trompeta, por ejemplo, nos gusta hacerlas internamente porque para que sea un tema outdoor sería como de gran cantidad de gente. Masivo. Sí. Una cosa que se ha dado de manera natural es allá abajo, en el área que tenemos en la entrada de abajo, se hizo unas canchas de paintball. Okay, están las canchas de soccer que por cierto las van a arreglar, están ahorita pasando por una etapa en la que viene un cambio en la grama y en la net y todo, pero nos han pasado propuestas también para tenis de playa y de alguna manera toda la parte de outdoor pareciera como si no solamente se va a dar para actividades como los conciertos, sino también se va a dar para temas de deportes. Entonces, basado en eso, es algo que nosotros generalmente nos contactan y nosotros lo evaluamos y de la misma manera, si nos parece positivo, lo hacemos, disculpen. Esa iniciativa que tuvieron ustedes, que a mí me pareció muy buena y que de hecho pues ocupó gran parte del calendario en el pasado. Siempre cuando nos referimos a cualquier proyecto interesante aparece el fenómeno de la pandemia que arrasó con muchos proyectos, pero aquel proyecto de los entrepreneurs, de los
¿cómo se dice? Los entrepreneurs, sí, sí, que iniciaron una cantidad de ideas y de proyectos y que realmente fue algo que nos llamó muchísimo la atención y llenó gran parte del calendario de Sambil. Cuéntanos de eso. ¿Eso es algo que van a mantener o...? Sí, lo vamos a mantener y qué bueno que me estés comentando eso. Ayer tuvimos un staff meeting específicamente para hablar de eso y nosotros estamos súper contentos con la participación que tuvimos en las competencias de Entrepreneur. Varios de esos entrepreneurs, escúchame bien, varios hoy en día ya tienen un local en Sambil, no en la zona de entrepreneur, sino un unit como tal y ya son parte de nuestro Tenant Mix. Qué bueno. Como la señora de Integra Natura y otros conceptos que si vienes al mall te vas a dar cuenta que eran de la zona de entrepreneur. Hoy en día la zona de entrepreneur está de alguna manera preparándose para la siguiente competencia, para continuar en esa línea y también dentro de la zona de entrepreneur estamos aceptando que aunque no estés en la competencia o no hayas competido, pero te sientes que eres un entrepreneur y que quieres probar, intentar tener en Sambil durante un tiempo determinado, un espacio en la zona de entrepreneur para probar tu concepto, también lo estamos aceptando. Entonces estamos modificando de que en la zona de entrepreneur no solo van a ser aquellas personas que participen y ganen en la competencia, esas entran porque sí, sino que vamos a crear también otros nuevos espacios para aquellas personas que decidan probar de una vez hacer el negocio en Sambil. Y eso todo lo estamos canalizando con Arcángela, va a ser la persona encargada de todo ese nuevas ideas y desarrollo que estamos haciendo. Y ya para concluir, el público puede contar con los eventos que ya son tradición en Sambil. Es decir, para cualquier persona, obviamente, no podemos dudar que la Navidad en Curazao está muy ligada hoy día al Sambil. O sea, la apertura del Kersboom, del Palo de Pascu, los eventos, el San Nicolás, el Carnaval, sí, dependiendo cómo se desarrolle ya para el próximo año, todas esas actividades que siempre han sido un motivo de reunión para la familia curazoleña en Sambil, ¿lo piensan mantener? Claro, la Navidad seguro, pero te fuiste como un poco lejos. Nosotros ahorita tenemos ya así en nuestras narices todas las vacaciones. Correcto. Entonces ahorita los niños salen de vacaciones, se acaban las clases, los que no se han acabado se acabarán pronto y en Sambil tenemos preparado todo un calendario de vacaciones, tenemos buenas películas en el cine, me parece que están las actividades para los niños, el parque de trampolines, el parque de niños, el parque en la feria, vienen las maquinitas que están en el puerto, que estamos esperando que las liberen del puerto para que lleguen para acá. Entonces mi invitación es que todo julio y todo agosto es en Sambil. Y si quieres también ir a la playa, por supuesto, o hacer otras actividades, pero siempre pensando de que si vienes para Sambil, aquí vas a poder canalizar para que tus hijos puedan disfrutar esas vacaciones al máximo. Ya. Bueno, yo creo que hemos cubierto gran parte de las interrogantes que teníamos en esta visita a Sambil. Jonathan, ¿hay algo que quieras agregar? No particularmente que quiera agregar, pero sí los quiero invitar a que nos sigan en las redes sociales de Sambil. Ahí van a encontrar muchísima de la información sobre las actividades que hacen en Sambil, cómo alquilar en Sambil y todo nuestro pipeline. Y los invito también a que si tienen cualquier duda, se acerquen, nos pregunten, nos llamen. Aquí estamos siempre dispuestos para recibirlo. Qué bueno. Como siempre lo decimos, Sambil es más que un centro comercial y por eso nos agrada tener tantas noticias interesantes que podemos compartir, no solamente desde el punto de vista comercial, pero como Jonathan ya lo explicó detalladamente, los eventos, los momentos gratos que se viven en Sambil y por supuesto cada día que podemos disfrutar de las áreas comunes para visitarlo en familia y compartir de esta maravilla que podemos decir que tenemos aquí en la isla, que significa Sambil. No me quiero despedir, Jonathan, sin además de felicitarlos al grupo Cohen y al grupo Sambil. Cuéntanos un poquito de Sambil La Candelaria, que yo sé que quizás no es tu bebé, como dicen, porque tu bebé es Curazao, pero ¿cómo marcha ese desarrollo? Aunque hoy día no estamos por todos los problemas que sabemos de cierre de fronteras, etcétera,
no estamos viajando mucho a Caracas con frecuencia por toda la complejidad de los viajes, pero sí supimos, y las noticias y las personas que siguen a Sambil de cerca saben que el Grupo Cohen recuperó el Sambil de la Candelaria, que era uno de los grandes retos del pasado. ¿Cómo está eso hoy día? Mira, Germán, hablarte de la Candelaria ahorita es un poco difícil porque tendría que explicarte de muchas cosas, pero nosotros estamos a toda máquina para arreglar los detalles que hayan que arreglar, contactando a todos los dueños de locales del centro comercial para revisar sus conceptos. Algunos ya confirmaron que van a abrir, otros pidieron que les alquilemos el local para otros conceptos. Tenemos toda la organización, las oficinas de Venezuela concentradas y enfocadas para abrir Sambil la Candelaria este año. Y ya que me tocaste el tema de Venezuela, porque el tema de Venezuela, muchas personas me han preguntado últimamente qué está pasando en Venezuela. Por cierto, voy a ir a Venezuela ahorita en julio, voy a estar allá como un mes para visitar también todos los centros comerciales y nuestras operaciones allá con los hoteles. Te digo que me parece sumamente importante trabajar, que el gobierno de Curazao trabaje con el gobierno de Venezuela, con las instituciones o las maneras en las que ellos encuentren esos espacios para volver a abrir las fronteras entre Curazao y Venezuela. Me parece súper positivo que eso suceda lo más pronto posible. Es una necesidad, definitivamente. Es una necesidad y es el toque que, sumado al turismo holandés, al turismo de Estados Unidos, a las nuevas aerolíneas que se están sumando, a toda la construcción de hoteles que están habiendo, a todo este cambio que estuvimos hablando al principio del programa, sumar esa apertura con Venezuela, yo lo veo hoy tan positivo, tan potenciador, tan bonito, después de tantos años que Curazao y Venezuela han tenido relaciones casi que eran un mismo país en un momento dado. Toda la visión mía de que Curazao y Venezuela otra vez se puedan volver a encontrar, me parece que sería un toque mágico para la economía. Seguro que sí. Entonces, bueno, aproveché este espacio que me lo comentaste de la Candelaria para decirlo. Me parece que hay que darle apertura también a los venezolanos, a que vean, no solamente abrir la frontera, sino suavizar el tema de las visas, para que se le haga, está bien tramitar una visa, pero que se las hagan fácil de tramitar de manera fácil y rápida, para que eso no sea un impedimento y poder capitalizar aquí en Curazao todo ese potencial de ese país que tenemos enfrente, que por casualidad es Venezuela y es mi país, pero que tiene 25 millones de personas y que nos pueden estar visitando constantemente como se hacía antes. Sí. Y que es importante recalcar que hemos tenido informaciones de que realmente no podemos hablar que en Venezuela ha habido un cambio radical, no podemos hablar de que ha habido una recuperación económica, pero sí se ha sustentado un poco la economía y sí hay la posibilidad de que una apertura de fronteras pudiese aumentar considerablemente el flujo turístico, porque hoy día el poder adquisitivo en Venezuela ha cambiado a los años anteriores. Hay un poder adquisiticio completamente distinto y creo que eso pudiese ayudar un poco a la economía de Curazao. Entendemos todas las no está comprender si tiene un argumento de peso que está hecho con Holanda, está decidido y bueno, relaciones internacional, pero sin duda, viste que la gestión gubernamental del gobierno actual Holanda por Minusá, Tecnaunda nos puede ayudar, puxa un tiki de tal manera nos por logra un contacto más directo con Venezuela, igual de qué manera nos islan de ex Antillas, que tienen tanto mister en el momento de un flujo turístico un poco más grande. Jonathan, muchísimas gracias. Gracias por hermano. habernos acompañado en este programa y Danke na vossa ampla sintonía. Nos invitamos para nuestro próximo programa, para nuestro para otro y visa otro. Boa noite, Curazao. Feliz noche. Bueno, essa aqui estava no nosso programa Chave, nós aproveitar de passar em Sambil, para sobre nós ter um compromisso for de basta dia, quase na Jonathan pone pia riba Curazao e estava da fo conosco para conversar con él no solamente el día aniversario de Sambil, por recientemente a celebrar, lástimamente nos no podrá
realizar entrevista para fecha previa de aniversario, pero todo vamos a conversar con Jonathan y nos vin cultura planes, cultura proyecto visionario de Sambil. Estaba un placer para nosotros y poder compartir los programas llave y una invitación para nuestro próximo programa, para nosotros para otro Ibiza. Buenas noches, Corsao.